Prefacio. La mayor parte de los que han escrito acerca de los afectos y la conducta humana parecen tratar no de cosas naturales que siguen las leyes ordinarias de la naturaleza, sino de cosas que están fuera de esta. Más aún, parece que conciben al hombre dentro de la naturaleza como un imperio dentro de otro imperio, pues creen que el hombre perturba más bien que sigue el orden de la naturaleza, que tiene una absoluta potencia sobre sus acciones y que solo es determinado por sí mismo. Atribuyen además la causa de la impotencia e inconstancia humana no a la potencia común de la naturaleza, sino a no sé qué vicio de la naturaleza humana, a la que, por este motivo, deploran, ridiculizan, desprecian o, lo que es más frecuente, detestan. Y se tiene por divino a quien sabe denigrar con mayor elocuencia o sutileza la impotencia del alma humana. No han faltado, con todo, hombres muy eminentes, a cuya labor y celo confesamos deber mucho, que han escrito muchas cosas preclaras acerca de la recta conducta, y han dado a los mortales consejos llenos de prudencia. Pero nadie, que yo sepa, ha determinado la naturaleza y la fuerza de los afectos, ni lo que puede el alma por su parte para moderarlos. Ya sé que el celebérrimo Descartes, aun creyendo que el alma tiene una potencia absoluta sobre sus acciones, ha intentado sin embargo explicar los afectos humanos por sus primeras causas, y mostrar a un tiempo por qué vía puede el alma tener un imperio absoluto sobre los afectos. Pero a mi parecer, al menos, no ha mostrado nada más que la agudeza de su gran genio, como demostraré en su lugar. Ahora quiero volver a los que prefieren, tocante a los afectos y actos humanos, detestarlos y ridiculizarlos más bien que entenderlos. A eso, sin duda, les parecerá chocante que yo aborde la cuestión de los vicios y sin razones humanas al modo de la geometría y pretenda demostrar, siguiendo un razonamiento cierto, lo que ellos proclaman que repugna a la razón y que es vano, absurdo o digno de horror. Pero mis razones para proceder así son estas. Nada ocurre en la naturaleza que pueda atribuirse a vicio de ella. La naturaleza es siempre la misma y es siempre la misma en todas partes. La eficacia y potencia de obrar. Es decir, son siempre las mismas en todas partes las leyes y reglas naturales según las cuales ocurren las cosas y pasan de unas formas a otras. Por tanto, uno y el mismo debe ser también el camino para entender la naturaleza de las cosas, cualesquiera que sean, a saber, por medio de las leyes y reglas universales de la naturaleza. Siendo así, los afectos tales como el odio, la ira, la envidia, etc., considerados en sí, se siguen de la misma necesidad y eficacia de la naturaleza que las demás cosas singulares, y por ende reconocen ciertas causas, en cuya virtud son entendidos y tienen ciertas propiedades tan dignas de que las conozcamos como las propiedades de cualquier otra cosa en cuya contemplación nos deleitemos. Así pues, trataré de la naturaleza y fuerza de los afectos, y de la potencia del alma sobre ellos, con el mismo método con el que en las partes anteriores he tratado de Dios y del alma, y consideraré los actos y apetitos humanos como si fuese cuestión de líneas, superficies o cuerpos. Definiciones de los afectos. 1. El deseo es la esencia misma del hombre, en cuanto es concebida como determinada a hacer algo en virtud de una afección cualquiera que se da en ella. Explicación. Hemos dicho más arriba, en el escolio de la proposición 9 de esta parte, que el deseo es el apetito con conciencia de sí mismo, y que el apetito es la esencia misma del hombre, en cuanto determinada a obrar aquellas cosas que sirven para su conservación. Pero también he advertido, en el mismo escolio, que no reconozco en realidad diferencia alguna entre el apetito humano y el deseo. Tenga o no tenga el hombre conciencia de su apetito, dicho apetito sigue siendo de todas maneras el mismo. Y por eso, para que no parezca que incurro en una tautología, no he querido explicar el deseo por el apetito, sino que he procurado definirlo de tal modo que todos los esfuerzos de la naturaleza humana que designamos con los nombres de apetito, voluntad, deseo o impulso, quedaran comprendidos conjuntamente en la definición. Hubiera podido decir que el deseo es la misma esencia del hombre en cuanto se la concibe como determinada a hacer algo, pero de una tal definición no se seguiría el hecho de que el alma pueda ser consciente de su deseo o apetito. Así pues, para que mi definición incluyese la causa de esa conciencia, ha sido necesario añadir, en virtud de una afección cualquiera que se da en ella, pues por afección de la esencia humana entendemos cualquier aspecto de la constitución de esa esencia, ya sea innato o adquirido, ya se conciba por medio del solo atributo del pensamiento, ya por el de la extensión, ya se refiera por último a ambos a la vez. Aquí entiendo,
pues bajo la denominación de deseo cualesquiera esfuerzos, impulsos, apetitos y voliciones del hombre que varían según la variable constitución de él. Y no es raro que se opongan entre sí de tal modo que el hombre sea arrastrado en distintas direcciones y no sepa hacia dónde orientarse. 2. La alegría es el paso del hombre de una menor a una mayor perfección. 3. La tristeza es el paso del hombre de una mayor a una menor perfección. Explicación. Digo paso, pues la alegría no es la perfección misma. En efecto, si el hombre naciese ya con la perfección a la que pasa, la poseería entonces sin ser afectado de alegría, lo que es más claro aún en el caso de la tristeza, afecto contrario de aquella. Pues nadie puede negar que la tristeza consiste en el paso a una menor perfección, y no en esa menor perfección misma, supuesto que el hombre, en la medida en que participa de alguna perfección, no puede entristecerse. Y tampoco podemos decir que la tristeza consista en la privación de una perfección mayor, ya que la privación no es nada. Ahora bien, el afecto de la tristeza es un acto, y no puede ser otra cosa, por tanto, que el acto de pasar a una perfección menor. Esto es, el acto por el que resulta disminuida o reprimida la potencia de obrar del hombre. Por lo demás, omito las definiciones del regocijo, el agrado, la melancolía y el dolor, porque se refieren más que nada al cuerpo y no son sino clases de alegría o tristeza. 4. El asombro consiste en la imaginación de alguna cosa en la que el alma queda absorta porque esa imaginación singular no tiene conexión alguna con las demás. Explicación. En el escolio de la proposición 18 de la parte 2, hemos mostrado cuál es la causa por la que el alma, partiendo de la consideración de una cosa, recae al punto en el pensamiento de otra, a saber, porque las imágenes de dichas cosas están encadenadas entre sí y ordenadas de tal modo que se siguen la una a la otra, lo cual no puede ciertamente concebirse cuando la imagen de la cosa es nueva, pues en ese caso el alma se detendrá a considerar esa cosa hasta que otras causas la determinen a pensar en otras. Así pues, la imaginación de una cosa nueva, considerada en sí, es de la misma naturaleza que las demás, y por esta causa no cuento al asombro en el número de los afectos ni veo razón para hacerlo, supuesto que esta distracción del alma no brota de causa positiva alguna que la distraiga de otras cosas, sino sólo del hecho de que falta una causa que determina al alma a pasar de la consideración de una cosa al pensamiento de otras. Reconozco, pues, solo 3 afectos primitivos o primarios, a saber, la alegría, la tristeza y el deseo. Y si he dicho algo acerca del asombro, ha sido solo porque está establecida la costumbre de aludir con otros nombres a ciertos afectos derivados de los 3 primitivos, cuando se refieren a los objetos que nos asombran. Y esta razón me mueve igualmente a añadir aquí también la definición de desprecio. 5. El desprecio consiste en la imaginación de alguna cosa que impresiona tan poco al alma que ésta, ante la presencia de esa cosa, tiende más bien a imaginar lo que en ella no está que lo que está. No incluyo aquí las definiciones de veneración y desdén porque ningún afecto que yo sepa toma de ellos un nombre. 6. El amor es una alegría acompañada por la idea de una causa exterior. Explicación. Esta definición explica bastante claramente la esencia del amor. En cambio, la de los autores que lo definen como la voluntad que tiene el amante de unirse a la cosa amada, no expresa la esencia del amor, sino una propiedad suya. Y como esos autores no han penetrado lo bastante en la esencia del amor, tampoco han podido tener un concepto claro de su propiedad, y de ello ha resultado que todos hayan juzgado sumamente oscura tal definición. Es de notar, no obstante, que cuando digo que el amante tiene la propiedad de unirse, por su voluntad a la cosa amada, no entiendo por voluntad un consentimiento o una deliberación, o sea, un libre decreto del ánimo, pues ya hemos demostrado en la proposición 48 de la parte 2 que eso es una ficción, ni tampoco un deseo de unirse a la cosa amada cuando está ausente, ni de perseverar en su presencia cuando está presente, pues el amor puede concebirse sin ninguno de esos deseos, sino que entiendo por voluntad el contenido que la presencia de la cosa amada produce en el amante, contento que porcifica o al menos mantiene la alegría del amante. 7. El odio es una tristeza acompañada por la idea de una causa exterior. Explicación. Se percibe fácilmente qué es lo que hay que notar aquí, en virtud de lo dicho en la explicación de la anterior definición. 8. La inclinación
es una alegría acompañada por la idea de alguna cosa que es, por accidente, causa de alegría. 9. La repulsión es una tristeza acompañada por la idea de alguna cosa que es, por accidente, causa de tristeza. 10. La devoción es el amor a quien nos asombra. Explicación. Hemos mostrado en la proposición 52 que el asombro brota de la novedad de una cosa. Así pues, si acontece que aquello de que nos asombramos lo imaginamos a menudo, dejaremos de asombrarnos de ello, y así vemos que el afecto de la devoción degenera fácilmente en simple amor. 11. La irrisión es una alegría surgida de que imaginamos que hay algo despreciable en la cosa que odiamos. Explicación. En la medida en que despreciamos la cosa que odiamos, negamos su existencia, y en esa medida nos alegramos. Ahora bien, puesto que suponemos que el hombre odia aquello de que hace irrisión, se sigue que esa alegría no es sólida. 12. La esperanza es una alegría inconstante que brota de la idea de una cosa futura o pretérita, de cuya efectividad dudamos de algún modo. 13. El miedo es una tristeza inconstante que brota de la idea de una cosa futura o pretérita, de cuya efectividad dudamos de algún modo. Explicación. De estas definiciones se sigue que no hay esperanza sin miedo, ni miedo sin esperanza. En efecto, quien está pendiente de la esperanza y duda de la efectiva realización de una cosa, se supone que imagina algo que excluye la existencia de la cosa futura y por tanto se entristece en esa medida. Por consiguiente, mientras está pendiente de la esperanza, tiene miedo de que la cosa no suceda. Quien por el contrario tiene miedo, esto es, duda de la realización de la cosa que odia, imagina también algo que excluye la existencia de esa cosa y por tanto se alegra. Por consiguiente, tiene la esperanza de que esa cosa no suceda. 14. La seguridad es una alegría que surge de la idea de una cosa futura o pretérita, acerca de la cual no hay ya causa de duda. 15. La desesperación es una tristeza que surge de la idea de una cosa futura o pretérita, acerca de la cual no hay ya causa de duda. Explicación. Así pues, nace de la esperanza la seguridad y del miedo la desesperación, cuando desaparece toda causa de duda acerca de la efectiva realización de la cosa. Ello proviene de que el hombre imagina como actual a la cosa pretérita o futura y la considera como presente, o bien de que imagina otras cosas que le excluyen la existencia, de las que le sumían en la duda, pues aunque nunca podemos estar ciertos de la efectiva realización de las cosas singulares, puede ocurrir, no obstante, que no dudemos de ella. En efecto, hemos mostrado que una cosa es no dudar de algo y otra tener certeza de ello. Y así puede ocurrir que en virtud de la imagen de una cosa pretérita o futura, seamos afectados de la misma alegría o tristeza que por la imagen de una cosa presente, como hemos demostrado en la proposición 18 de esta parte. 16. La satisfacción es una alegría acompañada por la idea de una cosa pretérita que ha sucedido contra lo que temíamos. 17. La insatisfacción es una tristeza acompañada por la idea de una cosa pretérita que ha sucedido contra lo que esperábamos. 18. La conmiseración es una tristeza acompañada por la idea de un mal que le ha sucedido a otro a quien imaginamos semejante a nosotros. Explicación. No parece haber diferencia alguna entre conmiseración y misericordia, salvo acaso la de que conmiseración se refiere a un afecto singular y misericordia al hábito de este afecto. 19. La aprobación es el amor hacia alguien que ha hecho bien a otro. 20. La indignación es el odio hacia alguien que ha hecho mal a otro. Explicación. Sé que estos nombres significan otra cosa en el uso corriente, pero mi designio no es el de explicar la significación de las palabras, sino la naturaleza de las cosas, designando éstas con aquellos vocablos cuya significación, según el uso, no se aparte enteramente de la significación que yo quiero atribuirles. Bastará con advertir esto una vez. Por lo demás, véase la causa de estos afectos en el corolario 1 de la proposición 27. 21. La sobreestimación consiste en estimar a alguien por amor en más de lo justo. 22. El menosprecio consiste en estimar a alguien por odio en menos de lo justo. Explicación. La sobreestimación es, pues, un efecto o propiedad del amor y el menosprecio del odio, y así también puede definirse la sobreestimación como el amor en cuanto afecta al hombre de tal modo que estima la cosa amada en más de lo justo, y por contra, el menosprecio como el odio
cuando afecta al hombre de tal modo que estima a quien odia en menos de lo justo. 23. La envidia es el odio en cuanto afecta al hombre de tal modo que se entristece con la felicidad de otro y se goza con su mal. Explicación. A la envidia se opone comúnmente la misericordia, la cual por ende, a pesar de la significación del vocablo, puede definirse como sigue. 24. La misericordia es el amor en cuanto afecta al hombre de tal modo que se goza en el bien de otro y se entristece con su mal. Explicación. Acerca de la envidia, ver además el escolio de la proposición 24 y el escolio de la proposición 32 de esta parte. Estos son los afectos de alegría y tristeza a los que acompaña como causa la idea de una cosa exterior, ya sea por sí o por accidente. Paso ahora a los otros afectos a los que acompaña como causa la idea de una cosa interior. 25. El contento de sí mismo es una alegría que brota de que el hombre se considera a sí mismo y considera su potencia de obrar. 26. La humildad es una tristeza que brota de que el hombre considera su impotencia o debilidad. Explicación. El contento de sí mismo se opone a la humildad, en cuanto por contento de sí mismo entendamos una alegría surgida de que consideramos nuestra potencia de obrar. Ahora bien, en cuanto también entendemos por el contento de sí mismo una alegría acompañada por la idea de algo que creemos haber hecho por libre decisión del alma, en ese sentido se opone entonces al arrepentimiento, que definimos como sigue. 27. El arrepentimiento es una tristeza acompañada por la idea de algo que creemos haber hecho por libre decisión del alma. Explicación. Hemos mostrado las causas de estos afectos en el escolio de la proposición 51 de esta parte y en las proposiciones 53, 54 y 55 de esta parte. Acerca de la libre decisión del alma, ver el escolio de la proposición 35 de la parte 2, pero además debe observarse aquí que no es extraño que la tristeza siga, en general, a todos los actos que usualmente se llaman malos, y la alegría a los que son llamados buenos, pues por lo dicho más arriba, se entiende con facilidad que ello depende más que nada de la educación. Efectivamente, los padres, desaprobando los primeros y reprochándoselos a menudo a sus hijos, y por contra alabando los segundos y aconsejándoselos, consiguen que asocien sentimientos de alegría a los unos y de tristeza a los otros. Esto se comprueba también por la experiencia, pues la moral y la religión no son las mismas para todos, sino que por el contrario, lo que es sagrado para unos es profano para otros, y lo que es para unos honesto es para otros deshonesto. Así pues, según ha sido educado cada cual, se arrepiente o se gloría de una acción. 28. La soberbia consiste en estimarse a uno mismo por amor propio en más de lo justo. Explicación. La soberbia se diferencia, pues, de la sobreestimación, en que ésta se refiere a un objeto exterior, y la soberbia, en cambio, se refiere al hombre mismo que se estima en más de lo justo. Además, así como la sobreestimación es un efecto o propiedad del amor, así la soberbia es un efecto o propiedad del amor propio, el cual puede definirse por ello a su vez como el amor de sí mismo o el contento de sí mismo en cuanto afecta al hombre de tal modo que se estima a sí mismo en más de lo justo. Este afecto no tiene contrario, pues nadie se estima a sí mismo por odio hacia sí mismo en menos de lo justo. Es más, nadie se estima a sí mismo en menos de lo justo por el hecho de imaginar que no puede esto o aquello. Pues el hombre imagina necesariamente todo cuando imagina que no puede hacer, y esta imaginación lo conforma de tal manera que realmente no puede hacer lo que imagina que no puede. En tanto que imagina, en efecto, que no puede hacer tal o cual cosa, no se determina a hacerla y consiguientemente le es imposible hacerla. Ahora bien, si nos fijamos en lo que depende solo de la opinión ajena, podremos concebir que se dé la posibilidad de que un hombre se estime en menos de lo justo. Efectivamente, puede ocurrir que un hombre, al considerar tristemente su debilidad, imagine ser despreciado por todos, siendo así que a los demás ni se les ha ocurrido despreciarlo. Además, un hombre puede estimarse en menos de lo justo si niega de sí mismo en el momento presente, algo que tiene relación con el tiempo futuro que es incierto para él, como cuando niega que él pueda concebir nada con certeza, o que pueda desear u obrar nada que no sea malo, deshonesto, etc. Podemos decir, en fin, que alguien se estima en menos de lo justo cuando vemos que por excesivo miedo a la vergüenza no se atreve a hacer aquello que se atreven otros iguales a él. Podemos, pues, oponer este afecto, que llamaré abyección, a la soberbia, pues así como del contento de sí mismo brota la soberbia, de la humildad nace la abyección,
la cual por ende definimos como sigue. 29. La abyección consiste en estimarse por tristeza en menos de lo justo. Explicación. Sin embargo, solemos oponer a menudo la humildad a la soberbia, pero al obrar así, atendemos más bien a los efectos de ambas que a su naturaleza. Solemos, en efecto, llamar soberbia a quien se gloría en exceso, a quien cuando habla de sí mismo menciona solo virtudes y solo vicios cuando habla de los demás. Quiere ser preferido a todos y en fin se presenta con la misma gravedad y atuendo que suelen usar otros que están muy por encima de él. Por contra, llamamos humilde a quien se ruboriza a menudo, confiesa sus vicios y habla de las virtudes de los demás, cede ante todos y en fin anda con la cabeza baja y descuida su atavío. Por lo demás, estos efectos, la humildad y la abyección, son rarísimos, pues la naturaleza humana considerada en sí misma se opone a ellos cuanto puede, y de esta suerte, quienes son reputados más abyectos y humildes son por lo general los más ambiciosos y envidiosos. 30. La gloria es una alegría acompañada por la idea de una acción nuestra que imaginamos alabada por los demás. 31. La vergüenza es una tristeza acompañada por la idea de alguna acción que imaginamos vituperada por los demás. Explicación. Acerca de esto ver el escolio de la proposición 30 de esta parte. Pero debe notarse aquí la diferencia que hay entre la vergüenza y el pudor. La vergüenza es en efecto una tristeza que sigue a la acción de la que uno se avergüenza. En cambio el pudor es un miedo o temor a la vergüenza, en cuya virtud el hombre se abstiene de cometer algo vergonzoso. Al pudor suele oponérsele la impudicia, que no es realmente un afecto, como mostraré en su lugar. Pero, como ya he advertido, las denominaciones de los afectos corresponden más bien al uso de aquellas que la naturaleza de estos. Y con esto doy fin a los afectos de la alegría y de la tristeza que me había propuesto explicar. Paso, pues, a los referidos al deseo. 32. La frustración es un deseo o apetito de poseer una cosa, alentado por el recuerdo de esa cosa y a la vez reprimido por el recuerdo de otras que excluyen la existencia de la cosa apetecida. Explicación. Cuando nos acordamos de una cosa, como ya hemos dicho a menudo, por ello mismo nos disponemos a considerarla con el mismo afecto que si estuviera presente, pero esta disposición o esfuerzo es inhibido, por lo general durante la vigilia, por imágenes de las cosas que excluyen la existencia de aquellas que recordamos. Así pues, cuando nos acordamos de una cosa que nos ha afectado con algún género de alegría, por ello mismo nos esforzamos en considerarla, afectados de igual alegría como presente, esfuerzo que es inhibido inmediatamente por el recuerdo de las cosas que excluyen la existencia de esa otra, por lo cual la frustración es realmente una tristeza que se opone a esa alegría que surge de la ausencia de la cosa que odiamos. Ver sobre este tema el escolio de la proposición 47 de esta parte. Ahora bien, como la palabra frustración parece referirse a un deseo, incluyo por ello este afecto entre los que se remiten al deseo. 33. La emulación es el deseo de una cosa, engendrado en nosotros porque imaginamos que otros tienen ese mismo deseo. Explicación. El que huye porque ve a los demás huir, o el que siente miedo al ver a los demás sentirlo, o el que al ver que otro se quema la mano retira la suya y aparta el cuerpo como si fuese su propia mano la que se quema, decimos que imita el afecto de otro, pero no que lo emula, y no porque conozcamos una causa de la emulación distinta de la causa de la imitación, sino porque el uso ha hecho que llamemos émulo solo al que imita lo que juzgamos ser honesto, útil o agradable. Por lo demás, acerca de la causa de la emulación, ver la proposición 27 de esta parte con su escolio. 34. El agradecimiento o gratitud es un deseo o solicitud del amor por el que nos esforzamos en hacer bien a quien nos lo ha hecho con igual afecto de amor. 35. La benevolencia es un deseo de hacer bien a quien nos mueve a conmiseración. 36. La ira es un deseo que nos incita por odio a hacer el mal a quienes odiamos. 37. La venganza es un deseo que nos incita, por odio recíproco, a hacer mal a quien movido por un afecto igual nos ha hecho un daño. 38. La crueldad o sevicia es un deseo que excita a alguien a hacer mal a quien amamos o hacia quien sentimos conmiseración. Explicación. A la crueldad se le opone la clemencia, que no es una pasión sino una potencia del ánimo, por la cual el hombre modera su ira y su deseo de venganza. 39.
El temor es el deseo de evitar, mediante un mal menor, otro mayor al que tenemos miedo. 40. La audacia es un deseo por el cual alguien es incitado a hacer algo peligroso que sus iguales tienen miedo de afrontar. 41. La pusilanimidad se predica de aquel cuyo deseo es reprimido por el temor a un peligro que sus iguales se atreven a afrontar. Explicación. Así pues, la pusilanimidad no es sino el miedo a algún mal al que la mayoría no suele tener miedo. Por ello, no la refiero a los efectos del deseo. Sin embargo, he querido explicarla aquí porque en cuanto que tomamos en consideración el deseo, se opone realmente al afecto de la audacia. 42. La consternación se predica de aquel cuyo deseo de evitar un mal es reprimido por el asombro que siente ante el mal que tiene. Explicación. La consternación es pues una especie de pusilanimidad, pero puesto que brota de un doble temor, puede ser definida más cómodamente como el miedo que mantiene al hombre hasta tal punto estupefacto o vacilante que no puede librarse del mal. Digo estupefacto en cuanto entendemos que su deseo por librarse del mal es reprimido por el asombro. Digo vacilante en cuanto concebimos que ese deseo es reprimido por el temor de otro mal, que igualmente le atormenta, de lo que resulta que no sabe de cuál de los dos librarse. Acerca de esto, ver el escolio de la proposición 39 y el escolio de la proposición 52 de esta parte. 43. La humanidad o modestia es el deseo de hacer lo que agrada a los hombres y de omitir lo que les desagrada. 44. La ambición es un deseo inmoderado de gloria. Explicación. La ambición es un deseo que mantiene y fortifica todos los afectos, y siendo así dicho afecto difícilmente puede ser vencido, pues siempre que el hombre es poseído por algún deseo, lo es a la vez necesariamente por la ambición. Hasta los mejores, dice Cicerón, se guían en el al más alto grado por el deseo de gloria. Incluso los filósofos hacen constar su nombre en los libros que escriben sobre el desprecio de la gloria, etc. 45. La gula es un deseo inmoderado y también un amor de comer. 46. La embriaguez es un deseo inmoderado y un amor de beber. 47. La avaricia es un deseo inmoderado y un amor de riquezas. 48. La libidine es también un deseo y un amor de la íntima unión de los cuerpos. Explicación. Sea o no moderado este deseo de copular, suele llamarse libidine. Estos 5 últimos afectos, por lo demás, no tienen contrarios, pues la modestia es una especie de ambición. Acerca de esto, ver el escolio de la proposición 29 de esa parte. Ya he advertido además que la templanza, la sobriedad y la castidad aluden a la potencia del alma y no a pasión alguna. Y aunque puede ocurrir que un hombre avaro, ambicioso o tímido se abstenga de excesos en la comida, bebida o cópula, eso no quiere decir que la avaricia, la ambición o el temor sean contrarios a la gula, la embriaguez o la libidine, pues el avaro anhela generalmente atracarse de la comida y bebida ajenas. El ambicioso, por su parte, siempre que confíe en que ello no se sepa, no tendrá la menor templanza, y si vive entre ebrios y lúbricos, precisamente por ser ambicioso, será más proclive a esos vicios. El tímido, en fin, hace lo que no quiere, pues aunque arroje al mar sus riquezas para evitar la muerte, el avaro lo sigue siendo, y si el lúbrico está triste por no poder satisfacer su libidine, no por ello deja de ser lúbrico. Y en términos absolutos, estos afectos no se refieren tanto a los actos mismos de comer, beber, etc., cuanto al apetito mismo y amor de tales actos. Así pues, nada puede oponerse a estos afectos salvo la generosidad y la firmeza de ánimo, de los que hablaré más adelante. Paso en silencio las definiciones de los celos y demás fluctuaciones del ánimo, tanto porque brotan de la composición de los afectos que ya hemos definido, cuanto porque la mayor parte de ellas no tienen nombre, lo que prueba que basta para la práctica corriente de la vida conocerlas en general. Por lo demás, en virtud de las definiciones de los afectos que hemos explicado, está claro que todos ellos surgen del deseo, alegría o tristeza, o más bien, que no son otra cosa que esos 3 afectos, cada uno de los cuales suele ser llamado de diversas maneras, a causa de sus diversas relaciones y denominaciones extrínsecas. Si ahora tomamos en consideración esos 3 afectos primitivos, junto con los que más arriba hemos dicho acerca de la naturaleza humana, podremos definir los afectos, en la medida en que se refieren solo al alma, del modo que sigue. Definición general de los afectos. Un afecto, que es llamado pasión del ánimo, es una idea confusa, en cuya virtud el alma afirma de su cuerpo o de alguna de sus partes
una fuerza de existir mayor o menor que antes, y en cuya virtud también, una vez dada esa idea, el alma es determinada a pensar tal cosa más bien que tal otra. Explicación. Digo en primer lugar que un afecto o pasión del ánimo es una idea confusa. En efecto, hemos mostrado que el alma solo padece en la medida en que tiene ideas inadecuadas, o sea, ideas confusas. Digo además, en cuya virtud el alma afirma de su cuerpo de alguna de sus partes una fuerza de existir mayor o menor que antes. En efecto, todas las ideas que acerca de los cuerpos tenemos revelan más bien la constitución actual de nuestro cuerpo que la naturaleza del cuerpo exterior. Ahora bien, esta idea que constituye la forma de un afecto debe revelar o expresar la constitución misma que el cuerpo o alguna de sus partes tiene, en virtud del hecho de que la potencia de obrar del mismo, o sea, su fuerza de existir, aumenta o disminuye, es favorecida o reprimida. Pero debe observarse que cuando digo una fuerza de existir mayor o menor que antes, no quiero decir que el alma compare la constitución presente del cuerpo con la pretérita, sino que la idea que constituye la forma del afecto afirma del cuerpo algo que implica realmente una mayor o menor realidad que antes, y puesto que la esencia del alma consiste en afirmar la existencia actual de su cuerpo, y puesto que nosotros entendemos por perfección la esencia misma de una cosa, se sigue por consiguiente que el alma pasa a una mayor o menor perfección cuando le acontece que afirma del cuerpo de alguna de sus partes algo que implica una mayor o menor realidad que antes. Así pues, cuando he dicho más arriba que la potencia de pensar del alma aumenta o bien disminuye, no he querido decir sino que el alma había formado de su cuerpo de alguna de sus partes una idea que expresaba una realidad mayor o menor de la que con anterioridad había afirmado de su cuerpo, pues la importancia de las ideas y la potencia actual de pensar se valoran a tenor de la importancia del objeto. He añadido, en fin, en cuya virtud también una vez dada esta idea, el alma es determinada a pensar tal cosa más bien que tal otra, con el objeto de expresar a sí mismo, además de la naturaleza de la alegría y la tristeza, que la primera parte de la definición explica, la naturaleza del deseo.